Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Buenos días, hermanos, continuando con el plan de lectura leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en el día número 195, donde nos toca leer Josué capítulo 20 y 21, Hechos capítulo 1, Jeremías capítulo 10 y Mateo capítulo 24. Antes de empezar la lectura, entregamos este momento al Señor. Señor, gracias por un día más de vida. A ti te entregamos este tiempo, Señor, de lectura de tu palabra, para que seas tú, Señor, edificando a cada una de las personas que lo puedan ver y que lo puedan escuchar. Te damos las gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas de tu parte. Te pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar un día más en pie. Gracias por todas las cosas que tú nos das cada día, aunque no somos merecedores de nada, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Josué capítulo 20, las ciudades de refugio. Y el Señor habló a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: designad las ciudades de refugio de las cuales os hablé por medio de Moisés, para que huya allí el homicida que haya matado a cualquier persona sin intención y sin premeditación. Ellas os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Huirá a una de estas ciudades, se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a oídos de los ancianos de la ciudad. Estos lo llevarán con ellos dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite en medio de ellos. Y si el vengador de la sangre lo persigue, ellos no entregarán al homicida en su mano, porque hirió a su prójimo sin premeditación y sin odiarlo de antemano. Y habitará en esa ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que sea sumo sacerdote en aquellos días. Entonces el homicida volverá a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde huyó. Y ellos separaron a Cedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, y a Siquén en la región montañosa de Efraín, y a Kiriat Arba, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá. Y más allá del Jordán, al oriente de Jericó, designaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, a Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y a Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades designadas para todos los hijos de Israel y para el forastero que resida entre ellos, para que cualquiera que hubiere matado a cualquier persona sin intención pudiera huir allí y no muriera a manos del vengador de la sangre hasta que hubiera comparecido ante la congregación. Josué capítulo 21. Los jefes de las casas de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los jefes de las casas de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: el Señor ordenó por medio de Moisés que se nos dieran ciudades donde habitar, con sus tierras de pasto para nuestro ganado. Entonces los hijos de Israel dieron de su heredad a los levitas estas ciudades con sus tierras de pasto, de acuerdo al mandato del Señor. Y la suerte cayó en las familias de los coatitas, y a los hijos del sacerdote Aarón, que eran de los levitas, les tocaron en suerte 13 ciudades de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín. Y al resto de los hijos de Coab les tocaron en suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón le tocaron en suerte 13 ciudades de la familia de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán. A los hijos de Merari les tocaron según sus familias 12 ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. Y los hijos de Israel dieron por suerte a los levitas estas ciudades con sus tierras de pasto, como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Les dieron estas ciudades que aquí se mencionan por nombre, de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón, y fueron para los hijos de Aarón, una de las familias de los coatitas, de los hijos de Leví, porque la suerte fue de ellos primero. Le dieron Kiriat Arba,
siendo Arbab el padre de Anac, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá, con las tierras de pasto alrededor. Mas los campos de la ciudad y sus aldeas los dieron a Caleb, hijo de Jefoné, como propiedad suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón les dieron Hebrón, la ciudad de refugio para el homicida, con sus tierras de pasto, Libna con sus tierras de pasto, Jatir con sus tierras de pasto, Estermoa con su tierra de pasto, Olov con sus tierras de pasto, Debir con sus tierras de pasto, Aín con sus tierras de pasto, Juta con sus tierras de pasto, y Bet-Semes con sus tierras de pasto. 9 ciudades de estas 2 tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus tierras de pasto, Geba con sus tierras de pasto, Anatop con sus tierras de pasto, y Almón con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, eran 13 ciudades con sus tierras de pasto. Y las ciudades de las tribus de Efraín fueron dadas por suerte a la familia de los hijos de Coab, los levitas, el resto de los hijos de Coab. Y les dieron Siquén, la ciudad de refugio para el homicida, con sus tierras de pasto en la región montañosa de Efraín, y Geser con sus tierras de pasto, Kibsaim con sus tierras de pasto, y Bet-Horón con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Y de la tribu de Dan, el Tequeb con sus tierras de pasto, Gibetón con sus tierras de pasto, Ajalón con sus tierras de pasto, y Gabrimón con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés les dieron por suerte Taanac con sus tierras de pasto, y Gabrimón con sus tierras de pasto, 2 ciudades. Todas las ciudades con sus tierras de pasto para las familias del resto de los hijos de Coat fueron 10. Y para los hijos de Gersón, una de las familias de los levitas, de la media tribu de Manasés, les dieron Golán, en Basán, la ciudad de refugio para el homicida, con sus tierras de pasto, y Beestera con sus tierras de pasto, 2 ciudades. Y de la tribu de Isaacar les dieron Quisión con sus tierras de pasto, Daberab con sus tierras de pasto, Jarmut con sus tierras de pasto, y Enganim con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Y de la tribu de Aser les dieron Miseal con sus tierras de pasto, Abdón con sus tierras de pasto, Elcap con sus tierras de pasto, y Rehob con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Y de las tribus de Neftalí le dieron Sedes en Galilea, la ciudad de refugio para el homicida, con sus tierras de pasto, Amot-Dor con sus tierras de pasto, y Cartán con sus tierras de pasto, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas, conforme a sus familias, eran 13 ciudades con sus tierras de pasto. Y a la familia de los hijos de Mirari, el resto de los levitas, le dieron de la tribu de Zabulón, Jotneán con sus tierras de pasto, Carta con sus tierras de pasto, Dina con sus tierras de pasto, y Naalal con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén les dieron Beser con sus tierras de pasto, Jaasá con sus tierras de pasto, Cademot con sus tierras de pasto, y Mefaab con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Y de la tribu de Gaab le dieron Ramob en Galaad, la ciudad de refugio para el homicida, con sus tierras de pasto, Manaín con sus tierras de pasto, Esbón con sus tierras de pasto, y Jaser con sus tierras de pasto, 4 ciudades en total. Todas estas fueron las ciudades de los hijos de Merari, conforme a sus familias. El resto de la familia de los levitas y su suerte fue 12 ciudades. Todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus tierras de pasto. Cada una de estas ciudades tenía sus tierras de pasto alrededor. Así fue con todas estas ciudades. De esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron.
Continuamos con Hechos capítulo 1. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de los concernientes al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo al reino de Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como les habéis visto ir al cielo. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo del Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Por aquel tiempo, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaba reunida allí, y dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura, en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte de este ministerio. Este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y, cayendo de cabeza, se reventó por el medio, y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: que sea hecha desierta su morada, y no hay quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Jeremías capítulo 10. Oíd la palabra que el Señor os habla, oh casa de Israel. Así dice el Señor: el camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos os aterroricéis, aunque las naciones les tengan terror, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con la azuela, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva.
Como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan, tienen que ser transportados porque no andan. No les tengáis miedo, porque no pueden hacer ningún mal ni tampoco hacer bien alguno. No hay nadie como tú, oh Señor, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie como tú. Mas ellos aún son torpes y necios en su enseñanza de vanidades, pues su ídolo es un leño. Plata laminada es traída de Tarsis y oro de Ufaz, obra de un artífice y de manos de un orfebre. Su vestido es de violeta y púrpura, todo ello obra de peritos. Pero el Señor es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra, y las naciones son impotentes ante su indignación. Así le diréis: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perecerán de la tierra y debajo de los cielos. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Cuando Él emite su voz, hay estruendo de aguas en los cielos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre es torpe, falto de conocimiento, todo orfebre se avergüenza de su ídolo, porque engañosas son sus imágenes fundidas y no hay aliento en ellas. Vanidad son, obras ridículas, en el tiempo de su castigo perecerán. No es como esta la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la tribu de su heredad, el Señor de los ejércitos es su nombre. Recoge del suelo tus pertenencias, tú que moras sitiada, porque así dice el Señor: he aquí, en esta ocasión tiro con honda a los habitantes de la tierra y los afligiré para que me puedan hallar. Ay de mí por mi quebranto, mi herida es incurable, mas yo me dije: de cierto esta es una enfermedad y debo soportarla. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas rotas. Mis hijos me han abandonado y no queda ninguno. No hay quien plante de nuevo mi tienda ni coloque mis cortinas. Porque los pastores se han entorpecido y no han buscado al Señor. Por tanto, no prosperaron y todo su rebaño se ha dispersado. Se oye un rumor. He aquí, viene una gran conmoción desde la tierra del norte, para convertir las ciudades de Judá en desolación, en guarida de chacales. Yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. Repréndeme, oh Señor, pero con justicia, no con tu ira, no sea que me reduzca a nada. Derrama furor sobre las naciones que no te conocen, y sobre los linajes que no invocan tu nombre, porque han devorado a Jacob, lo han devorado y lo han consumido, y han asolado su morada. Mateo capítulo 24. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán.
y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en días de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ved que os lo he dicho de antemano. Por tanto, si os dicen, mirad, él está en el desierto, no vayáis, o mirad, él está en las habitaciones interiores, no le creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces todas las tribus de la tierra habrán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran tormenta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entre en su casa. Pero eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta ha sido la lectura del día de hoy. Antes de terminar, pues haremos una oración. Señor, te damos gracias por habernos permitido leer tu palabra.
Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de saber lo que tú nos dices, Señor. Este manual de vida que tenemos que seguirlo, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Que sea también de bendición esta lectura para todas aquellas personas que la puedan ver. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos seguir en tus caminos, que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, Señor. Y que el centro seas tú. Solamente tú, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el dador de todas las cosas. Sin ti no somos nada, Señor. Gracias te damos por un día más. En nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.